¿Está? Ok, Exacto. perfecto. Perfecto, ok, muy bien. Eh, un segundito, voy aquí, perfecto. Estamos. Muy bien. La charla la vamos a desarrollar de la siguiente manera. En cuestión con la definición, vamos a presentar un caso clínico que lo vamos a ir desarrollando durante la presentación. Vamos a ver los criterios de salvamento de extremidad del paciente oncológico, las complicaciones y la experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría. Algo muy importante, los tumores, muchas veces los ortopedistas pediatras no queremos manejarlos, pero es el capítulo más importante de la ortopedia y es una evolución en cuestión sobre el Instituto Nacional de Pediatría que ha tenido muchos cambios y que actualmente ahorita estamos esperando que se inaugure la unidad de hemato-oncología. Entrando de lleno a la presentación, es una cirugía que en sí, el salvamento, que incluye varios procedimientos quirúrgicos que buscan resecar un tumor maligno y reconstruir la extremidad con un aceptable resultado oncológico y funcional. No olvidar que en un solo paciente podemos tener en una extremidad un tumor maligno y de la otra un tumor benigno. En cuestión al caso clínico, vamos a ver que es un paciente masculino de 9 años que llega al servicio valorado por oncología con una inflamación de 3 meses de evolución, pérdida de peso en los últimos meses de 5 kilos. Tomen en cuenta esto y vamos a ver aquí las imágenes. Si logran ver, es una imagen radiolítica en la cual destruye la cortical posterior del fémur y la parte lateral. Entonces, en este caso, bueno, lo que vamos a ver, bueno, es que recordar que en una lesión, pues vamos a tener varios datos radiológicos en los cuales nos puede indicar que podemos tener una lesión inactiva, activa, agresiva o en vidrio despulido, y esto nos va a dar un peor pronóstico al tener estas características. Eso es para no olvidarlo. Siguiendo con el caso clínico, vamos a ver las imágenes de resonancia magnética en donde vemos afectación de las partes blandas y no afectación en cuestión de los vasos. Si van a ver, pareciera que ya rompió la cortical del lado medial. Se le hacen estudios en cuestión de laboratorios, se hace una toma de biopsia como regla y el resultado de la biopsia, bueno, nos mencionan que es un osteosarcoma osteogénico de células pequeñas, clasificación de Enikin, inicia con quimioterapia y cisplatina y doxorubicina. Entonces, vamos a continuar ahora sí de lleno en cuestión de la presentación. Vemos que no hay datos de metástasis. La cirugía de salvamento en México, bueno, la inició el doctor Luis Felipe Moreno Hoyos en 1983, en donde de ahí continúa en otros hospitales, como es el Instituto Nacional de Rehabilitación, con el doctor Genaro Rico en 1992. En el Instituto Nacional de Pediatría tenemos la dicha de que el doctor Ruano inició este procedimiento. Él es cirujano oncólogo, no es ortopedista oncólogo, cirujano oncólogo que empezó con el salvamento de extremidad. El doctor Félix Acevedo y el doctor Francisco López Sosa en 1986 en el Hospital Federico Gómez y el doctor Herrera Sánchez en el 2000 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la unidad de pediatría. ¿Qué es la diferencia en cuestión de un salvamento de extremidad respecto a trauma? Bueno, en que podemos tener cirujanos plásticos, podemos tener una fractura expuesta, que ya sabemos el control del daño y que, bueno, el resultado pues es lo mejor en este caso, pero en el paciente oncológico podemos tener un tumor a nivel distal y que este tumor nos va a comprometer no solamente las estructuras en cuestión de óseas, sino también las partes musculares y vasculares nerviosas, que esto nos conlleva a que probablemente tengamos que hacer un salvamento, probablemente no tengamos que hacer un salvamento. El resultado, bueno, en muchos pacientes actualmente ya con la quimioterapia, bueno, vemos que pueden hacer diferentes actividades, aunque requieren de mucha rehabilitación para que puedan lograr el objetivo, que en este caso es preservar la extremidad. Entonces tenemos dos panoramas diferentes, uno en cuestión de salvamento de extremidad en lo que es el trauma y el otro en el paciente oncológico. Y los tumores más frecuentes en cuestión con la edad pediátrica, pues vamos a ver que tenemos lesiones tanto benignas como malignas de acuerdo a las edades. Si logran ver en frecuencia, pues tomarlo en cuenta para cuando nos llegue a aquel paciente con algún tumor y pensar o sospechar
cuál es el tumor maligno más frecuente en las diferentes edades. Si yo tengo un paciente de 0 a 5 años, el tumor más frecuente puede ser un tumor de Wilms o una leucemia, un sarcoma de Ewing, un fibrosarcoma. Si tenemos arriba de esa edad, podemos tener osteosarcoma, sarcoma de Ewing o leucemia. Entonces, si logran ver en el esquema, tenemos diferentes lesiones malignas y benignas, podemos encontrar de acuerdo a las edades también diferentes. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos notar que en algunos pacientes se pueden confundir con datos de infecciones óseas, como es osteomielitis o artritis séptica. De aquí, bueno, el más frecuente de los tumores en la edad pediátrica, hablando de malignos, es el osteosarcoma. Según la OMS, el tumor maligno es caracterizado por la formación de tejido óseo y osteoide por células tumorales. Esta es una definición, aunque en sí es un grupo heterogéneo de neoplasias de origen mesenquimatoso, de células fusiformes que tienen como un rasgo la producción de un hueso inmaduro llamado osteoide y que se presenta con mucho mayor frecuencia en los huesos largos. De aquí, ¿por qué tomar en cuenta esto del osteosarcoma? Bueno, porque se ha visto que en cuestión en la historia se le ha denominado como sarcoma y eso fue introducido por el cirujano inglés Joab Alberti y que deriva de las raíces griegas que significa excrescencia carnosa. De ahí, el cirujano personal de Napoleón utilizó por primera vez el término osteosarcoma y de ahí en 1879 en un artículo en el cual fue titulado como sarcoma de huesos largos, en este estudio, bueno, presentaron osteosarcomas también en la edad pediátrica. Su frecuencia, no olvidarla, entre el 5 a 6% de todas las neoplasias malignas, 2 a 3 casos por millón de habitantes, el 15 al 20% de las lesiones malignas de edad pediátrica y el 74% en tumores óseos malignos exclusivamente en el 2013 en la Ciudad de México. Puede tener 2 picos en cuestión de la segunda década de la vida y asociado a crecimiento acelerado. No olvidar que no respeta alguna predicción en cuestión con la raza. Siempre va a presentarse en niños y adolescentes y lo más importante es que requiere de un tratamiento quirúrgico completo. Hay que estadificar todos los tumores y en este caso pues vamos a utilizar la clasificación quirúrgica de Enicke en donde tenemos intralesional, capsular, marginal, amplia o radical. Si logran ver, podemos tener diferentes opciones de acuerdo a la clasificación quirúrgica. ¿Y esto por qué? Porque nos va a medir uno, el grado, en cuestión la localización, en cuestión la metástasis, pero también esto nos va a dar el pronóstico. Entonces, importante saber qué es lo que tenemos para nosotros poder estadificar y dar un pronóstico. Y esto nos conlleva a que recordemos nuestros márgenes quirúrgicos que más adelante vamos a hablar. Dentro de la enfermedad que se presenta en la parte, lo que es localizada, que es el 70% de la sobrevida, que ahorita actualmente, bueno, ha aumentado, y la metástasis al diagnóstico es del 10 al 30%, que son micrometástasis, y hay metástasis metacrónicas, que son nuevas metástasis que se asocian entre el 50 y 70%. El sitio más frecuente de metástasis es el pulmón y dentro de esto vamos a ver que podemos tener recaídas en menos del 20%, que esto la sobrevida va a disminuir y vamos a tener múltiples recaídas que es menos del 10%, en lo cual esta sobrevida pues nos va a dar un peor pronóstico. Muy importante recordar estos datos de cómo se comporta el osteosarcoma a nivel en el mundo. La sobrevida de cuestión libre de enfermedad, vamos a ver diferentes escuelas, hay diferentes artículos publicados que van entre el 75 y el 60% a los 5 años y también tenemos sobrevidas por ejemplo, el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, que tiene casi el 90% de los 5 años con un 72% de libre de enfermedad. Entonces, vemos los diferentes grupos principales que estudian el osteosarcoma en el mundo, como casi en promedio es el 70-60% en cuestión libre de enfermedad. De aquí, en México, el 5% es de los casos en cuestión del cáncer infantil, el 11% en cuestión de los tumores sólidos malignos menores de 18 años y el 60% se diagnostican en etapas avanzadas. Esto es algo catastrófico en el cual nos llegan pacientes ya en etapas muy avanzadas en el cual no les podemos brindar
una opción terapéutica quirúrgica electiva para en estos casos. Y la sobrevida global a 5 años, pues sigue siendo cuando tenemos y se diagnostican en etapas avanzadas del 25%. Entonces, vemos en esta gráfica cómo los diferentes tumores más frecuentes en la edad pediátrica, vemos en la línea anaranjada la parte de lo que es los tumores óseos, el rango de sobrevida a los 5 años. Sigue siendo por debajo en cuestión de otros tipos de tumores. Y en cuestión de los tumores sólidos, de acuerdo a los estadios, si logramos ver, bueno, en los tumores óseos tienen igual, casi todos el mismo rango cuando llegan en un estadio 4. Entonces, ¿esto qué nos conlleva? A que precisamente la supervivencia a los 5 años por estadios pues sigue siendo igual baja. De aquí vamos a ver que las extremidades más frecuentes sigue siendo las superiores, la inferior, en este caso la región de la rodilla. Hay un 20% en presentación a nivel de lo que es la pelvis y en el esqueleto axial. ¿Puede presentarse en menores de 10 años? Claro que sí. Ha cambiado mucho los osteosarcoma. Tenemos otros pacientes de menores de 10 años que la sobrevida no es muy buena, pero que se tienen que dar un manejo óptimo y personalizado. Vemos que el 70% de estos pacientes está entre los 10 a 15 años, el 24% es menores de los 10 años y el 7% en mayores de 15 años. Entonces, logramos ver que de acuerdo a la edad vamos a tener diferentes porcentajes. Entonces, nos llega un paciente con un tumor a nivel de la rodilla que ya ha sido diagnosticado previamente biopsia con un osteosarcoma, en el cual se le da una quimioterapia en neoadjuvancia y vemos cómo disminuye este tumor y entonces podría ser candidato para hacer un tratamiento quirúrgico electivo. Entonces, el salvamento de extremidad, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, una quimioterapia neoadyuvante, ¿para qué? Para hacer un tratamiento temprano a la enfermedad, el control local, microscópico, y esta quimioterapia, pues, nos puede ayudar, pero también puede ser inefectiva, y entonces nos puede dar una progresión del tumor en el cual nos puede dar un tratamiento diferente al planeado. La cirugía es de 3 tipos. Uno, que puede ser una amputación, una plastía de rotación o el salvamento de extremidad, que va a consistir por diferentes procedimientos. Y la adyuvancia, que es precisamente evitar que no tengamos recaídas o complicaciones. Pero la meta, principalmente en cuestión del salvamento de extremidad en el paciente oncológico, bueno, va a ser salvaguardar la vida. Segundo, preservar la extremidad. Tercero, mantener la función. 4, conservar la estética. Esto hay que recordarlo siempre. ¿Cuáles son los criterios que se habían utilizado anteriormente en los 80? Bueno, tumores pequeños, sin afección a partes blandas, intracompartimentales, pacientes mayores de 12 años, menos del 50% del compromiso intramedular y tumores de bajo grado, y aparte, la presencia de que no tuvieran metástasis. Estos pacientes, si aceptaban, bueno, eran candidatos a realizar salvamento de extremidad. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos osteosarcomas extraóseos o tenemos muchas metástasis en el cual un salvamento de extremidad sabemos que no es lo recomendable. Reglas importantes a considerar en un salvamento. 1, valorar la extensión del tumor. 2, qué grado de malignidad tiene esa lesión. A veces el tumor sale, a veces tenemos complicaciones vasculares y tenemos la presencia de metástasis. Entonces puede ser un tumor muy pequeño, pero realmente muy agresivo en el cual, pues cuando nos llegan, pues no le damos un tratamiento adecuado. La diferencia en cuestión en oncología pediátrica. Bueno, los conceptos son los mismos que en la cirugía oncológica ortopédica del adulto. La gran diferencia aquí es que precisamente vamos a tener una zona, la que todos conocemos, que es la fisis de crecimiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar precisamente una discrepancia cuando tengamos que hacer alguna reconstrucción, principalmente en la rodilla. Y de aquí, bueno, ¿cuáles son los criterios de salvamento en un paciente oncológico pediátrico? 1, evidencia principalmente clínica y radiológica de respuesta al tumor primario a la quimioterapia preoperatoria. Si ese paciente al iniciar la neoadjuvancia vemos que empieza a disminuir, entonces es un paciente que es candidato. 2, valorar de acuerdo a la resonancia si tenemos o no bordes libres del tumor y tener suficiente hueso para poder colocar o ya sea un aloinjerto, hacer una reconstrucción o una prótesis sin ejercer ningún efecto de palanca. 3,
una reconstrucción de la extremidad adecuada para que tenga una buena función, mínima movilidad y reinicio de la quimioterapia de forma temprana, que muchas veces no la realizan por complicaciones al tratamiento quirúrgico. Cuatro, la ausencia de invasión del paquete neurovascular, contar con buena cobertura, contar con prótesis, contar con un banco de huesos si es que se tiene, que el paciente, lo más importante, y el entorno familiar sean candidatos previa valoración por psicooncología, que muchas de las veces no lo son y no aceptan el manejo quirúrgico. Y aquellos que tuvieran alguna fractura patológica, si recibieron después de 2 ciclos de quimioterapia, ya hay consolidación de esa fractura, disminución del volumen y buena respuesta, son candidatos a salvamento. Pero tenemos que ver también cuáles son los que están en contraindicación. No respuesta a la quimioterapia ni adyuvancia. Si no responde y el tumor sigue creciendo, ese paciente no es candidato a salvamento de extremidad. Que quede claro. 2, si hay compromiso vascular y nervioso, igualmente podría ser, como algunos casos, hacer quizás una anastomosis, pero habrá que valorar, más adelante lo vamos a platicar, cuáles son aquellos pacientes que podrían ser candidatos. 2, fractura expuesta, una contraindicación absoluta, o una infección también es una contraindicación de salvamento. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen un tumor y que tienen una fractura patológica? Bueno, en estos casos hay que valorar principalmente qué edad tenemos y pensar precisamente en qué tumor, si no conozco, no veo bien una radiografía, probablemente tenga yo un quiste óseo simple, probablemente tenga un osteosarcoma o tenga yo un síndrome de Gorham-Studd, en el cual, bueno, precisamente tengamos que determinar cuál va a ser ese manejo en estos pacientes. Entonces, si logran ver en esta lámina, bueno, tenemos de acuerdo a las edades, del tipo si es focal o difuso, nosotros diferentes tumores, ya sean benignos o ya sean malignos, y de ahí determinar cuál va a ser nuestro mejor manejo. Entonces, una fractura en terreno patológico es una contraindicación. Anteriormente se decía que sí, actualmente no. ¿Por qué? Había principios en los cuales decían que la fractura provocaba un hematoma local con diseminación a las células tumorales, y esto contaminaba y dañaba la microcirculación y provocaba micrometástasis. Ahora se sabe que, de acuerdo al tamaño del tumor, ya tenemos micrometástasis antes de iniciar el tratamiento. Entonces, la fractura en sí no va a dar más micrometástasis, claro que sí, pero si esa fractura empieza a consolidar iniciando con la neoadyuvancia, podemos hacer algo de salvamento de extremidad que precisamente no nos va a comprometer el resultado oncológico. O sea, al final, dando una buena neoadjuvancia y haciendo una buena resección tumoral con buenos márgenes, el resultado a largo plazo va a ser lo mismo, y es lo que vemos en esta resonancia, en donde se hace una angio y vemos que la fractura no nos da mayor angiogénesis, pero tenemos que tener control local de la enfermedad. Entonces, aquí lo importante es ver que ya hay artículos publicados en estos sarcomas distales del fémur, donde han tenido fracturas, un reporte de 2 casos en China, en donde dejan la epífisis y utilizan al injerto en un método en donde posteriormente hacen alargamiento con un fijador, y en otro utilizan el método de campana para poder dar mejor consolidación y resultado en estos pacientes. Pero ¿qué es lo que hay aparte de esto? Bueno, la experiencia en el hospital de San Jude, bueno, es que precisamente analizando 2 grupos, uno control en cuestión con fractura y no fractura, se ve que los resultados no alteran el pronóstico. Entonces, es indicación de un paciente que tenga una fractura, darle un tratamiento de neoadyuvancia. Si ese paciente con la neoadyuvancia disminuye el tumor, consolida, darle un manejo de salvamento de extremidad. Y vemos claro en este ejemplo, es un paciente masculino en donde se le ve que tuvo una fractura, vemos corroborado por la resonancia, vemos los compartimentos hasta dónde están, y de ahí, bueno, se le hace la opción de un salvamento de extremidad con la cocción de una prótesis no convencional, y vemos el resultado con el seguimiento a largo plazo, que ya sabíamos que iba a tener un acortamiento.
Pero hay que tomar en cuenta los estudios de extensión para poder hacer un tratamiento de salvamento de extremidad. Y esto, muy importante, tener radiografías de muy buena calidad. Hay a veces que damos malos diagnósticos y las radiografías no son buenas. Tener radiografías en 2 posiciones y la resonancia magnética es muy importante también para poder estadificar, ver compartimentos, ver si hay afección a partes blandas. Es delimitar nuestro margen quirúrgico. La TAC, que ya sabemos todo, que nos van a dar micrometástasis, es muy importante también poder tenerla y para poder estadificar la gamografía ósea, que ahorita los estudios de medicina nuclear son de gran ayuda para poder mejorar y ver en reconstrucción 3 junto con angiografía el tamaño del tumor. Siempre valorar cardiológico antes de iniciar el tratamiento de la quimioterapia, así como audiología y la función renal, porque recordemos, estamos dando medicamentos en cuestión con quimioterapia que nos pueden afectar a otros órganos. Regresando, en el caso que ya habíamos visto, si recuerdan, teníamos un osteosarcoma en el cual, bueno, se le hizo aparte otro estudio de resonancia magnética en donde se ven unas lesiones a nivel de lo que es la bóveda craneana en la parte frontal y que precisamente se le hizo un gamagrama para determinar si tenía o no algún otro dato, que es un estudio para ver la extensión. En este caso, bueno, hay una captación anormal con actividad mitocondrial en el cual esto nos conlleva a que tenga una región frontal derecha y tercio distal del fémur proximal de la tibia derecha. Se hace TAC pulmonar y que nos reporta normal. O sea, hasta aquí no tenemos metástasis, pero sí tenemos en esa zona. Y entonces le preguntamos a House, oye, tenemos una fractura, tenemos aquí un paciente que tiene un osteosarcoma a nivel del fémur, por aparte tiene en otras zonas, ¿qué es lo que nos va a conllevar para dar un manejo? Continuando con el salvamento, la biopsia es el estudio más importante. Sin una biopsia no podemos determinar, no podemos avanzar en el manejo. Ya teniendo sospecha de que, de acuerdo a las características clínicas, si es un osteosarcoma que todo el mundo ya conoce, el aumento de volumen, dolor, fiebre, aumento de la vascularidad, la pérdida de peso, bueno, la biopsia es el que nos va a decir el diagnóstico y que muchas de las veces se pueden equivocar, pero teniendo un buen patólogo podemos hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. Podemos utilizarlo con ayuda de fluoroscopía o con ultrasonido y pueden ser 2 tipos, una biopsia por punción o abierta. Siempre seleccionar el sitio de la biopsia. Antes de hacer la biopsia tenemos que tener los estudios necesarios como es la resonancia magnética para nosotros determinar en qué zona vamos a tomar de acuerdo al tumor la biopsia. Si es por punción, podemos tener complicación, claro que sí, que es reportado entre el 1.1% y la abierta nos va a dar unas complicaciones del 17%. ¿Esto por qué? Porque precisamente no se realizan en zonas adecuadas, a veces realizan biopsias abiertas en zonas no indicadas y que a veces tengamos que hacer resecciones muy amplias de esa parte de donde se hizo la biopsia porque contaminan el trayecto y que precisamente, bueno, tenemos unos conceptos en donde vamos a ver, de acuerdo a la localización del tumor en el hueso y de acuerdo al hueso, nosotros podemos ir localizando qué zonas sin lesionar los vasos para poder hacer una mejor biopsia. Si ese número, bueno, pues tenemos una parte anterior del tercio anterior del deltoides. Podemos también tener en la parte un tumor a nivel de lo que es la fosa craneana, en donde podemos entrar en las partes laterales. Si es también antebrazo, podemos utilizar la parte de lo que es la cara lateral y lo que es en pelvis, podemos utilizar la cresta ilíaca. Si tuviéramos un tumor que es a nivel de la cabeza del fémur, podemos entrar por el trocánter y siempre ver dónde están los vasos principales para no lesionarlos y no contaminarlos. Y cuando tengamos un tumor en el cual tiene contenido líquido, podemos primero aspirar y después dirigir en otra zona donde tengamos zona de hueso cortical para poder tomar una buena biopsia. Ahora, ¿cuál es la buena biopsia?
Es una pregunta que muchas veces nos dice, "Oh, doctor, hacemos una biopsia abierta o por punción". Lo ideal, si ya se tienen las nuevas herramientas, es hacer una biopsia por punción. Si no estamos capacitados a hacer una buena biopsia por punción, bueno, pues vamos a hacer una biopsia abierta de 1 centímetro para tomar precisamente una buena cantidad en el cual nos pueden dar un buen diagnóstico. Y si es por punción, ¿qué es lo que necesitamos? 10 milímetros de longitud, de acuerdo al trocar, hay trocar fino, trocar grueso, en el cual se deben de mínimo tener 3 muestras. Y si es un tumor, cuestión, hablando de partes blandas, que sea también extraóseo, podemos utilizar 4 muestras. El estándar, no olvidar que sigue siendo de oro la biopsia abierta, pero podemos utilizar la biopsia por punción, en donde ya hay nuevos aditamentos que precisamente es como si fuera un talado para poder sacar mejor cantidad de hueso. Recordar que el estándar de oro nos puede dar recurrencia local si no se es realizada adecuadamente. ¿Esto qué significa? Que muchas veces hacemos biopsias transversales o en una zona anatómica no adecuada, y entonces aquí el cirujano que va a hacer el tratamiento quirúrgico es el que debe hacer la biopsia, planeando a futuro un rescate de extremidad. Y no olvidar que si tenemos que conocer al enemigo, es una frase de mi amigo Eduardo, en el cual precisamente tenemos en un solo tumor las 3 variantes histológicas, que puede ser el osteoblástico, el condroblástico y el fibroblástico. Y podemos también ver que puede ser de harto grado. Si logran ver esta pieza patológica, vemos un osteosarcoma parostal, y donde tenemos todo el equipo en cuestión de anatomía y el equipo de oncoquirúrgica para poder nosotros ver qué estirpe histológico y determinar si es paciente candidato o no a un salvamento de extremidad. Ahora, hablando sobre el margen quirúrgico, hay muchas escuelas en México. Bueno, tenemos el IMSS, de acuerdo, yo hice un censo ahí preguntando a los maestros. Bueno, ellos manejan entre 5 de 3 a 5 centímetros de acuerdo a la agresividad del tumor. Todos toman en cuenta la resonancia magnética, hasta dónde llega ese edema. En el Hospital Federico Gómez, de 1 a 2 centímetros. En el instituto, anteriormente, dejábamos un margen de 5 centímetros, hacíamos biopsia transoperatoria, una impronta en el cual nos daba si teníamos un nuevo margen. En el Instituto Nacional de Rehabilitación está dividido, ahí utilizan entre 4 a 6 centímetros por resonancia, algunos médicos, otros utilizan entre 2 a 5 centímetros. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, la preferencia de cada cirujano oncólogo. Unos utilizan la gammagrafía con la resonancia y biopsia transoperatoria, y otros de acuerdo al edema. Si es más blanco, me voy a que está... hago una biopsia, un margen más pequeño. Si es más denso, pues lo hago más grande. Entonces, en el Hospital Universitario de Monterrey, que es donde está el doctor Carlos Cuervo, él deja como margen 1 centímetro, y en el siglo XXI utilizan un margen entre 2 o 4 centímetros. Entonces, logramos ver, tenemos diferentes márgenes quirúrgicos que va a depender pues de cada escuela. Entonces, viendo esto, hay para los estadios 2B de osteosarcomas en cuestión de extremidades. Bueno, se hizo un estudio que fue de este año, en donde una edad promedio de 19 años, 482 pacientes, fue del 2000 al 2015, y donde se tomó el tamaño de la lesión y si tuviera o no compromiso vascular. Esto es porque hay una relación de este tipo de tumor precisamente a nivel de la extremidad distal del fémur, en donde podemos, o darle una opción de amputación o darle una opción de cirugía de salvamento. Entonces, en este artículo, que es muy importante ver que lo clasifican en los estadios 2B de Henneken, vemos que tenemos un tipo 1 en donde tenemos un margen donde los vasos no están precisamente, una zona reactiva donde los vasos no están afectados, y que lo corroboramos ya sea en T1 y en T2. Y en el otro, en el tipo 2, donde vemos algunos vasos involucrados en cuestión de la zona reactiva, tanto en T1 como T2, si logramos ver, en estos es el 83.9% de este estudio, y vemos que en el tipo 3 es aquel donde se encuentra parcialmente o totalmente involucrado el vaso principal. Entonces, en estos casos, bueno, hay que hacer un tratamiento de amputación. Esto hay que recordarlo porque muchas de las veces nos olvidamos de los vasos, pero
nos dan también un pronóstico en cuestión de sobrevida. Y a los 5 años logran ver que en este tipo de tumor 2B nos da un 68.3%. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a ver que tenemos una sobrevida general a los 5 años con una P de 0.01. Entonces, es muy importante clasificarlo mediante la resonancia magnética. Y aquí, bueno, ese es el margen de acuerdo a la relación de los vasos que están alrededor del tumor. Pero en la parte histológica hay una clasificación que es de Birmingham, en donde ellos relacionan también en cuestión al pronóstico y ellos lo clasifican en 1A, 1B, 2A, 2B, de acuerdo al porcentaje de necrosis. Sabemos que si tenemos un porcentaje de necrosis mayor del 90%, con un margen de 2 milímetros tenemos una sobrevida sin recurrencia en cuestión local de la enfermedad, arriba del 98%. Entonces, de aquí va disminuyendo si tenemos menor porcentaje de necrosis y si tienes mayor o menor margen de 2 milímetros en cuestión con patología. Esto es importantísimo porque de ahí va a cambiar el manejo en cuestión de los tumores. Les recuerdo, hay diferentes escuelas. Hay escuelas en donde dejan 1 centímetro y que para ellos es precisamente lo ideal en cuestión los japoneses, en cuestión en otros países para poder dar un tratamiento quirúrgico óptimo. En resumen, aquí el tratamiento quirúrgico de salvamento de extremidad, pues tenemos amputación, tenemos plastía de rotación o tenemos salvamento de extremidad. Siguiendo con nuestro caso, bueno, el paciente inició, como le habíamos comentado, con quimioterapia, presenta neutropenia y tenemos una fractura. Aquí, ahora, ¿qué pasa? Tenemos arriba, en la parte del cráneo, unas zonas, tenemos aquí una fractura, que ya sabemos que podemos diseminar en esa zona el tumor, y lo sadificamos y ahora tenemos un osteosarcoma de tipo multicéntrico. ¿Por qué? Porque ya vemos aquí en la parte de la tibia una lesión también. Y bueno, ahorita vamos a ver la resolución de este caso. Vemos que la amputación en alguno de nuestros pacientes pues es la mejor opción y en estos casos, bueno, logramos que tenemos que dar o recordar, darle calidad de vida a estos pacientes para precisamente quitarles ese dolor que presentan por el osteosarcoma. Plastía de rotación es una opción que en los años 50 Van Ness la popularizó y de ahí precisamente ha cambiado y el doctor Salzer con el doctor Koss en 1974 fueron los primeros en utilizarlo para pacientes con osteosarcoma. El doctor Ropey, precisamente West Palm Beach, lo utiliza para deficiencia focal femoral, aunque si logramos ver, tenemos diferentes indicaciones para este tipo de cirugía, en el cual es congénito o adquirido. Y entre los adquiridos, bueno, tenemos a los de salvamento y a los sarcomas, tanto que sean de cadera, fémur o rodilla. Y la parte más importante es saber que la clasificación de Wickelmann, en este caso, bueno, la 2A, es la 3A, perdón, es la donde podemos utilizarla para poder nosotros preservar esa extremidad y utilizar lo que es el tobillo como si fuera una rodilla y poder hacer deambular a ese paciente mediante una ortesis. Nosotros ahí en el instituto no tenemos experiencia con este manejo quirúrgico. Pero ¿qué conlleva un salvamento de extremidad? Hay que hacer una planeación quirúrgica en donde tenemos 3 procedimientos. Uno que es la resección oncológica del tumor. Esto es muy importante. Resección oncológica, tener márgenes oncológicos. No es lo mismo quitar un tumor que es benigno a un tumor en el cual es maligno. Entonces, muy importante la resección oncológica. La reconstrucción ortopédica del defecto óseo y la reconstrucción y cobertura de las partes blandas. Necesitamos trabajar en equipo. Una cirugía de este tipo no se puede trabajar solo. La estrella no son los médicos, es el paciente. Entonces, muy importante recordarlo, que tenemos que ayudarnos de otras especialidades para lograr el objetivo. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, uno, de la edad del paciente, la localización del tumor, de factores culturales que a veces son inherentes en cuestión al manejo, pero que tenemos que tomarlos en cuenta, los riesgos quirúrgicos tempranos o tardíos al hacer el procedimiento, de ver si tenemos o no disponibilidad en nuestros centros, en hospitales de tercer nivel, si se tiene la posibilidad o disponibilidad de endoprótesis o de algún
banco de hueso y factores psicológicos en cuestión al paciente y la familia. Muchas veces los pacientes no aceptan o la familia no quiere. ¿Cuándo la debemos realizar? En el instituto lo que tenemos es que la hacemos en el quinto ciclo de la quimioterapia neoadjuvancia. ¿Esto qué significa? Entre las 9 o 12 semanas de tratamiento. ¿Para qué? Lo principal, evitar una quimioresistencia. Después de esto, no va a mejorar más el paciente y al contrario, vamos a hacer una quimioresistencia que nos va a afectar en el resultado. ¿Y esto qué fue lo que pasó con nuestro caso clínico? Bueno, siguió con su quimio, vemos que empieza a consolidar, vemos que tiene mejoría en cuestión de la consolidación y no se le hizo un tratamiento quirúrgico, se manejó conservadoramente. Ahora, ¿cuál es la reconstrucción que podemos hacer en cuestión de oncología? Bueno, uno, tener una reconstrucción intercalar no articular, tener espaciadores temporales, endoprótesis metálica no expandibles, aloinjertos intercalares, injertos autólogos, reconstrucción articular. Pero en el paciente pediátrico, ¿qué es lo que podemos utilizar de acuerdo a la reconstrucción? La amputación no nada más una cirugía sencilla. Si hacemos una amputación, tenemos que hacer una reconstrucción de esa zona para evitar recaídas. En otros países se utilizan a veces cuando hacemos una desarticulación, una prótesis para que tengan un muñón adecuado y poder colocar una prótesis externa. O hacer una buena rotoplastía, un aloinjerto osteoarticular que tiene sus indicaciones precisas para poder realizarlo de manera exitosa, endoprótesis no expandibles, artrodesis con aloinjerto o antiinjerto, osteogénesis y distracción que podemos utilizarla, o lo nuevo que se está utilizando en el mundo, que son las prótesis expandibles que hay de diferentes marcas. Y vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, bueno, tenemos prótesis completas en cuestión de fémur a nivel de lo que es olecrano. Tenemos también en lo que es número distal. Si logran ver, ya podemos realizar prótesis a la medida, en el cual, bueno, tenemos resultados muy buenos y que muchas de las veces podemos también tener fallas en cuestión de los implantes. Aquí vemos un ejemplo donde se le colocó una endoprótesis por un osteosarcoma distal de fémur. O vemos otro ejemplo en donde podemos ver también el resultado clínico. En este paciente, bueno, se le hizo 2 cambios, actualmente tiene 21 años, le he hecho 2 cambios de prótesis porque creció, le hicimos una epifisiodisis contralateral para precisamente evitar esa discrepancia y posteriormente se le hizo también un alargamiento sobre la prótesis para mejorar el stock óseo. Podemos utilizar injertos de peroné, si puede ser autólogo. En este caso, bueno, es un ejemplo de nuestro sarcoma igual distal de cúbito, en donde se le colocó injerto y posteriormente se le hizo una resección después de la neoadjuvancia y vemos un buen resultado después del retiro de la placa, aunque les puedo mencionar que la placa la dejé un poquito larga, aunque hice una artrodesis distal de lo que es la muñeca. Bueno, tenemos muy buena función. Este caso se sesionó. Nosotros tenemos una clínica de osteosarcomas en donde todos los casos se sesionan precisamente para poder dar el mejor tratamiento. Aloinjertos, sí hemos realizado ahí en el instituto de articular y no articular en diferentes, tanto en Ewing como en osteosarcoma, y que pues hemos tenido también buenos resultados a poder dejar un margen en cuestión a nivel de la epífisis para preservar los ligamentos cruzados cuando se pueda. Actualmente estamos utilizando, como en otros países, el nitrógeno líquido, que es el congelamiento del tumor, el cual lleva varios pasos, principalmente se deja a menos 197 grados, en donde dejamos 20 minutos y posteriormente se deja 15 minutos para que se pone con el ambiente, aunque previamente lo ambientamos con un aparato que se llama Elephant y posteriormente se limpia todo el hueso, se coloca en el nitrógeno y se espera 20 minutos para que ya esté ambientado porque si no se fractura el hueso y de ahí, bueno, se coloca o se hace la fijación con osteosíntesis y si logran ver, bueno, hasta ahorita llevamos 3 casos, vamos a esperar para poder dar un análisis sobre
el manejo en este tipo de tratamientos. Como ven, en el caso clínico, al final no era un osteosarcoma, sino fue un linfoma no Hodgkin de células T, que es un linfoma primario de hueso, y el que posteriormente por la fractura pues tuvo un geno valgo derecho y que estuvo en vigilancia. Son muy pocos los artículos publicados, son como creo que 5 o 6 artículos de primario de linfoma no Hodgkin, aunque al principio nos mencionaron de que era un osteosarcoma, pues definitivamente fue un linfoma. Entonces, teníamos la secuela de la fractura, no se le hizo una cirugía de salvamento. En esos pacientes, por lo regular, no hay cirugía de salvamento, sino el manejo es con quimioterapia, radioterapia o el tratamiento combinado. Ahorita vamos a ver el manejo que se le hizo en cuestión con la deformidad. Complicaciones en un salvamento. Hay una clasificación que se hizo en 2013 de la ISOS, en donde podemos ver la falla en cuestión de lo que es el implante, la pérdida de la unión en cuestión con injertos, la falla estructural en cuestión de alguna de la prótesis, la infección, la progresión del tumor, tanto en hueso como en partes blandas, y podemos tener lo de la diferencia en cuestión si tenemos a nivel de la pelvis una displasia o hay una discrepancia, si hay o no arresto oficial. Entonces, esta es la clasificación exclusivamente pediátrica. No olvidarla. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos falla del implante, vemos esta metalosis que se produce con estas prótesis. Aunque son de titanio, tenemos también falla o falla del polietileno. Muchas de las veces hacemos rotaciones de colgajo, que eso lo maneja cirugía plástica, y si logran ver, podemos tener también complicaciones con las rotaciones de colgajo o recaídas locales extraóseas que a veces nos conlleva, nos cambia el plan en cuestión a realizar una amputación o pérdida del injerto por presencia. Vean, en esta zona se le hizo un salvamento de extremidad y si logran ver en las partes blandas tenemos una recaída. Probablemente ahí hubo algún mal planeamiento quirúrgico en la resección. Vemos la falta de cobertura en alguno de los casos, exposición de la prótesis, nos presentan su luxación, los niños se mueven demasiado y aunque hayas colocado bien esta prótesis te puede luxar, se puede ir exponiendo, a veces nos llegan en esta zona por no tener buena cobertura o la prótesis quedó muy grande, no se hizo a la medida y hacen una lesión neurológica, que esto nos conlleva a que tengan contractura en flexión y se empieza a exponer y precisamente nos conlleve a cambiar el manejo. Hay que tomar en cuenta todo esto, ¿para qué? Para que precisamente los pacientes no sufran. Y podemos tener recaídas locales o en alguno de los casos el paciente se le dio ya un manejo quirúrgico, que es la ablación de la extremidad y resulta que tiene otro primario. Entonces, no olvidar que es un paciente que requiere una vigilancia muy estrecha. Y continuando con el caso clínico, vemos que se le hizo una resonancia de control después de la quimioterapia, evolucionó muy bien y de acuerdo a la deformidad angular, pensábamos en un osteosarcoma ya le íbamos a colocar una prótesis, pero no, al final fue un linfoma no Hodgkin primario de hueso, se le hizo una medición de los ejes y lo que se planeó precisamente fue hacer un arresto eficiario para mejorar la deformidad y entonces corregir ese eje, que era lo que le presentaba al paciente dolor y afortunadamente, bueno, logramos el objetivo. Hablando sobre la experiencia del instituto, bueno, hicimos un estudio de 2000 a 2018 con 419 casos, tenemos un promedio de 20 casos anuales, el mayor localización es el fémur distal en el 51%, el estirpe histológico sigue siendo osteoblástico, el 42%, y podemos ver que estamos utilizando diferentes técnicas para poder dar la mejor opción en estos pacientes. Metástasis al diagnóstico tenemos un 20%. Durante el tratamiento, la vigilancia, ya se los mencioné, tenemos micrometástasis cuando llegan con nosotros. El 80% va a llegar así. La edad media, 11 años y la sobrevida en cuestión, o los que se le han realizado salvamento en un 70%. Hicimos un último estudio de 2013 al 2018 con 27 casos exclusivamente de extremidades inferiores.
se incluyeron 14 masculinos, 13 femeninos, y vemos aquí igual, fémur distal sigue siendo el grado de malignidad que presentan, y el estadio de 3, que fue en 15 casos, que casi fueron el 55%. Necrosis tumoral en 13 casos, 48%, 90%, y un puntaje pues muy superior en cuestión de la escala funcional de la Sociedad Internacional de Tumores. La supervivencia a lo largo sigue siendo a la reportada de 4.5 años. Entonces, muy importante ver que hemos visto pacientes que van desde los 8 años hasta los 18, no podemos darle un seguimiento más porque tenemos que enviarlos a otra unidad para que continúen con su tratamiento. El lado más afectado es el lado derecho y hemos tenido una respuesta funcional regular. En cuestión a la necrosis van igual casi a mayor al 90% en el 51.9. Entonces, casi todos han llegado de acuerdo a la estadificación, todos metastásicos, pero aún así le hemos dado un tratamiento de salvamento de extremidad en donde hemos tenido un buen resultado, y lo que ya está reportado en cuestión de en la literatura mundial en la presencia de metástasis o la respuesta tumoral a la quimioterapia, bueno, pues ahora sí que no va a cambiar mucho en cuestión nuestros resultados. ¿Esto por qué? Porque precisamente va a depender mucho de lo que es en qué estadio nos lleguen los pacientes. Si nos llegan a un estadio 4, pues ya sabemos que si tiene un grado de malignidad muy alto, pues nos va a tener, no vamos a poder hacer un salvamento de extremidad. ¿Qué es lo que ha habido avances en cuestión con el manejo? Bueno, desde la rotoplastía, la quimioterapia, desde la clasificación en los 70, la resonancia en los 80, el advenimiento de los aloinjertos, las prótesis expandibles de primera y segunda generación, la osteogénesis y distracción, lo que utiliza el doctor Cañadel para preservar la epífisis, las prótesis Mutar, las de tercera generación en los 90, el método de Campana para mejorar en los aloinjertos, la consolidación, la criocirugía, las exoprótesis con osteointegración, que en los adultos ha tenido muy buenos resultados, y las técnicas nuevas que se han publicado en algunos artículos, como es la de Mascalet en ciertos tumores óseos en nivel pediátrico, la electroporación, junto con la clasificación de reconstrucción, y actualmente, bueno, lo que es la parte de las prótesis magnéticas para el crecimiento, junto con la placa N8, que también se viene combinando y que la están utilizando en el Memory Slow Catering, junto con las impresiones 3D y la navegación. O sea, ha cambiado mucho el manejo en cuestión antes de la quimioterapia a después de la quimioterapia para el salvamento de extremidad en los niños con osteosarcoma. En el instituto, nuestra línea del tiempo pues ha sido esta, la inició en 1990 el doctor Ruano, y en donde utilizaban prótesis no convencionales que utilizaban polietileno. En los 98 utilizaban autoinjertos. Hay dos publicaciones, una que se hizo ahí por parte del Servicio de Ortopedia. El Laboratorio de Oncología Experimental, que se tiene una torre de investigación que desde 1999 se ha hecho la tarea para mejorar en cuestión con la biología molecular y estadificación de los tumores. Y la parte de la clínica osteosarcoma que se hizo en el 2005, en la que formo parte, donde están los diferentes grupos, tanto oncología, cirugía oncológica, ortopedia, psico-oncología, anatomía patológica, radiología, rehabilitación, la clínica del dolor. O sea, somos un grupo multidisciplinario en el tratamiento de estos tumores. Me acuerdo mucho en el 2005 que precisamente con mi maestro, el doctor Ruano y el doctor Carlos, se hizo un salvamento de extremidad en Durango. Hacemos esa forma al turismo para ayudar a los niños con cáncer. En el 2010 iniciamos el inicio de la criocirugía junto con los fijadores externos. Se hizo la primera publicación de este sarcoma, donde estamos en el capítulo de salvamento de extremidad en el 2014, y en el 2017 se hizo la versión en inglés en ebook. Y a partir de ahí empezamos a utilizar las impresiones 3D para precisamente, junto con la criocirugía, dar mejor tratamiento a nuestros pacientes con osteosarcoma. ¿Esto qué nos refleja? Bueno, a que dando como resultado lo del caso clínico, vemos que era un linfoma no Hodgkin, no se le hizo un manejo de salvamento de extremidad, sino se hizo lo que
el manejo conservador y la parte del crecimiento guiado para mejorar esa discrepancia, esa deformidad angular secundaria a la fractura. Y vemos ese resultado. No olvidar, en resumen, esto que el osteosarcoma, tanto el sarcoma de Ewing como el condrosarcoma, bueno, todos tienen una fase en la cual todos llevan en algunos la quimioterapia en adjuvancia, como es en los de alto grado, en el bajo grado, por lo regular es cirugía, refiriéndonos a osteosarcoma. En Ewing, por lo regular siempre va a ser en la neoadjuvancia y la cirugía y la adjuvancia. Esto considerando también que podemos utilizar la parte de la radiación. Y el condrosarcoma, bueno, aquí es un tratamiento en que hay que hacer una estadificación muy selectiva porque es quirúrgico en este tipo de tumores. Conclusiones. La planificación es en cuestión quirúrgica debe ser personalizada para cada paciente. No podemos analizar hacia el niño tal le hice este procedimiento porque respondió. No. Cada paciente es diferente y debe ser un tratamiento quirúrgico personalizado que requiere, uno, un seguimiento estricto, un manejo multidisciplinario, hacer partícipes a todas las especialidades para tener un buen resultado, una adecuada función, mejor calidad para nuestros niños y mantener rangos de sobrevida. Y resumen de nuestro caso es precisamente estudio exhaustivo de la patología, manejo multidisciplinario, profesional calificado y capacitado y un patólogo de confianza. Muchas veces necesitamos tener la opinión de un segundo patólogo para tener un buen diagnóstico, para nosotros determinar cuál va a ser el tratamiento quirúrgico definitivo. Mencionar que actualmente en el año pasado se fundó la Sociedad Mexicana de Ortopedia, Oncología y Salvamento de Extremidades, en donde precisamente amigos maestros de míos formamos parte. No olvidar el apoyo altruista de diferentes fundaciones que en México nos han ayudado y que participamos en diferentes actividades deportivas para la ayuda de los niños con cáncer y que ellos nos apoyan también con las prótesis. Entonces, yo creo que esto es un trabajo de equipo, no olvidar esto. Y lo más importante, realizar lo mejor para el paciente, no lo mejor para el médico. ¿Por qué? Porque la estrella de esta película es el paciente. Muchísimas gracias y quiero nada más anunciar de la próxima reunión de la OTI, que va a ser el 11 de agosto con el doctor Ángel Hernández, alumno mío, sobre el impacto positivo del manejo ortopédico del niño con síndrome de Down, que coordina el doctor Alfonso Mesa Verdes. Muchas gracias, doctor. Bueno, una conferencia La próxima bastante reunión interesante. va a dar, creo que Bueno. la doctora Stephanie Birrier, que va a ser para el 25 de agosto en Beijing.